Hoy en Lengua Larga. A las 4 de la tarde en punto salían cual hormiguitas un grupo de señoras de sus casas rumbo a la iglesia y cargaban en sus manos mesas, cientos de seguros para sujetar telas, sábanas, flores, floreros y las almas llenas de fe. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. ¿Y qué mejor? Aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, Lengua Largas? Los saludo en el capítulo número 61. Capítulo número 61. Gracias por estar escuchando, viendo, sintonizando. Y voy a iniciar con los saludos. Grecia Moncayo dice: Chef, unas pequeñas fans de Guaymas quisieron replicar tu receta de buñuelos. Por primera vez y les encantó. Gracias por ayudarme a unirme a ellas, a mis hijas. No nos perdemos cada lunes tus podcasts. A la hora de comer lo ponemos. Voy a poner la foto ahí, se la voy a mandar a Daniel, la foto de los buñuelos, porque nos mandaron fotos que le salieron mejor que los buñuelos que hice yo. Esas son de las cosas que me dan más alegría, ¿no? Que uno hace la receta y dice, ay, qué bien me quedó. Y luego ves las fotos y te das cuenta que no te quedó nada bien, que le quedó mejor a las otras personas. Y así fue para Grecia Moncayo. Saludos también a Julia Márquez, dice: Chef, soy de Guaymas, pero vivo en Londres. Cada vez que voy para allá, mi mamá y mi hermana siempre lo menciona. Son sus fans. Muchas gracias. Hoy, por primera vez, no pasé Año Nuevo en Guaymas. Lo pasó en Londres. Y andaba bien tristona y me puse a escuchar una receta que tenías en YouTube. Una receta mía de hace como 11 años. Y después escuché el podcast y estoy chillando. Mi corazón se sintió en casa por un momento. Estoy chillando escribiendo este mensaje y solo me queda darte las gracias. Gracias a ti, Julia, y este agradecimiento también va para Felipe y para Daniel, que hacen posibles este podcast. Saludos hasta Londres y a tu familia en Guaymas. Alejandra López, bendecido inicio de año. Lo escuché en Ciudad Obregón, el podcast, comiéndome unas obleas de San Pedro de la Cueva. Yo soy de San Pedro de la Cueva, capital del mundo, y las obleas, que no hemos hablado, creo, de las obleas. No, ¿verdad? Ya debe haber un episodio escrito de las obleas. Yo soy originario de allá y las obleas se crearon en San Pedro de la Cueva. O sea, ahí nacieron en San Pedro de la Cueva y me tocó conocer a la persona que las creó. Alejandra López, saludos. Dice que que le gustó el episodio de los 25 años de casado de mis papás y que le hubiera que le hubiera encantado escuchar más detalles y hacer una segunda parte. Vamos a pensar eso de hacer una segunda parte de ese episodio. Saludos a Sagrario Valdés de Hermosillo. Me encantó la historia de Nidia, el episodio pasado, el número 60. A veces nos quejamos de cosas tan sin sentido y nos hace poner los pies en la tierra escuchar este tipo de historias. Saludos hasta Nayarit a Lucy Ortega. Yo me pongo a hacer la casa y en lugar de música enlazo mi celular al Echo Dot y para escucharlo a usted. Gracias por darnos tantos buenos momentos y por hacer más amena nuestra vida. Nunca en los objetivos de este podcast, y no es que no queramos que así sea, ¿no? Pero eso nos da aún más alegría y emoción. Nunca pensamos que pudiéramos hacer amena la vida de alguien más. ¿Sí me explico? No era como, ay, vamos a hacer un podcast para hacer la vida amena de los demás. No, pero si usted lo siente así, gracias por decírnoslo, nos alegra y nos motiva mucho. Melina Márquez, feliz año. Acabo de suscribirme a tu podcast. Te seguía solo por las redes sociales, pero es el primer podcast que escucho en mi vida. No. Agárrate bueno, ya el Venture creo que ya no tiene podcast, ¿no? Pero agárrate Marco Antonio Regil. Yo soy fan de Marco Antonio Regil, Dios guarde, imagínense. No. Saludos a Melina Márquez y ahora sí. Ay, no, todavía hay otro mensaje, rápido. Zulema Peralta, qué barbaridad. Ya escuché 2 veces el capítulo de la caja huevera. Visualicé todo y lloré. Muchas gracias. Y por último, hasta Chihuahua, Ana Montalvo. Qué historia tan interesante. Qué bonito cuando eres parte de la vida de las personas. Y las boneless las voy a hacer yo. Se refiere al capítulo pasado, si no lo han escuchado. Ahí hablamos de las boneless y de muchas otras cosas. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Ya viste, como siempre, la tina de Andrés se lució. Y así se escuchaban como esas muchas murmuraciones alrededor de la plaza central de la iglesia en la capital del mundo,
en San Pedro de la Cueva. Y de repente se escuchaban murmuros, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, bendito, bendito. Y era como todo un misterio que giraba alrededor de la plaza. Está la iglesia, vamos a ponerla como al centro, y frente a la iglesia hay un monumento, y alrededor del monumento hay una calle, ¿sí? Que está rodeada de casas, y en esas casas se llevaba a cabo un gran evento, que estaba cargado de mucho misterio y de muchas preparaciones que eran requeridas para que el evento se llevara a cabo. A las 4 de la tarde en punto, salían como hormiguitas, imagínense, 4 de la tarde en punto, ¿sí? En mero verano. Era julio, sí, julio, sí, porque son 60 años después del domingo, sí, más o menos julio. Y estaba la cosa que ardía. El pavimento y la tierra estaba hirviendo y las mujeres sudorosas caminaban cargando entre ellas, sin ayuda de ningún caballero, mesas, banquitos, sillas, flores, floreros, seguros, sábanas dobladas y almidonadas y caminaban rumbo a esa calle que rodeaba el monumento que estaba frente a la iglesia. Y empezaban a escucharse, ya viste, la de enfrente, otra vez parece que va a ganar. Y aquello parecía un concurso, pero no era un concurso. Y la cosa empezaba así. En una casa que era la de pared más alta, que después vendían tocitos con queso, me acuerdo ya cuando yo era jovencito, porque aquí en esta temporada de la historia ya estaba como niño casi recién nacido. Y empezaban a poner una mesa de madera, grande, muy pesada. Yo en alguna ocasión la quise mover para ver qué era que tenía abajo y demás. Y encima ponían una sábana, no mantel, sábana blanca. Y de repente se escuchaba los gritos de, Lucía, agarra bien ahí, se va a caer la sábana de la ventana. En la ventana, ¿sí? Donde debajo de la ventana estaba la mesa y en el protector de la ventana amarraban otra sábana para hacer como una continuación de ese blanco virginal desde la ventana que cayera por la mesa y bajara hasta el piso. Y de repente, encima de la sábana blanca que estaba en la mesa, ponían un banquito. Y encima del banquito ponían otro pedazo de tela blanca, de tal forma que aquello parecía como un altar. Parecía como... Yo de repente lo veía de niño, porque les voy a decir cómo yo me daba cuenta de todo esto. Lo veía y decía, ay, eso parece como casa de fantasmas así tapadas con telas blancas. Generalmente cuando esto sucedía, yo ya sabía porque era un escándalo en el pueblo. Y le decía a mi mamá, mamá, ¿no se te ofrece nada para la tienda de ahí a la Conasupo? ¿No se te ofrece nada ahí con Manolito Cruz? Y mi mamá siempre se le ofrecía algo. En caso que me mandaba y yo daba la vuelta, no quedaba por el rumbo de la tienda, ¿no? Daba la vuelta para salir de mi casa y ver qué estaban haciendo las señoras. Esa era la exposición número 1, vamos a decir. Exposición número 2. Enseguida, a la derecha, estaba la Leti de Tomás, solita. La Leti de Tomás trabajaba sola, ¿sí? Y estaba haciendo lo mismo. Una mesa, encima de la mesa ponía una sábana, encima de la sábana ella ponía un banquito y encima del banquito ponía otro banquito. El caso es que ahí había como 3 niveles, ¿no? Y de repente, así, toda orgullosa, salía con un balde, así, esos baldes de Home Depot o de Comex o de esos grandes, llenos de rosas blancas. Y en ese momento, todas, porque había puras mujeres, y yo pasando de mi totero, volteaban a verse. Y decían que la de Tito Tomás hacía trampa y las flores se las traía de Hermosillo. O sea, no usaba ornamentos y utensilios que se pudieran adquirir en el pueblo. Ella encargaba flores a Hermosillo para que su exposición fuera pues más exitosa y ganara los comentarios de todo el pueblo, ¿no? A la derecha de la Leti de Tomás había una casa, la de mi tía Concha. Creo que era la casa más humilde, pero era la más bonita porque tenía unas enredaderas afuera, había un arco de enredaderas para entrar a la casa y debajo de ese arco de enredaderas ponían una mesa también, pero ahí el mantel no era tan blanco, ya era así como más percudidón porque la sábana pues ya estaba medio viejona y no ponían tampoco banquito porque no había banquito, o quizá la Leti de Tomás ya se los había ganado porque pues ella tenía 2, y ponían la sábana blanca, colgaban de la enredadera así medio arrugada,
otra sábana para tapar y que se era el fondo. Así como en esas fotos de cumpleaños que usted habrá visto, donde hay una sábana pegada a la pared y después de la sábana estamos todos con el pastel soplándole. Y nunca he entendido para qué ponemos esa sábana. Si en las fotos se ve toda la pared derrumbada alrededor, pues. La sábana es para tapar que se vea bien bonito el fondo. Y hay la sábana de 2 metros, ¿no? 2 por 2. Y hay 80 personas enfrente de la sábana. Era la misma escena, la misma escena. Y frente a la casa de mi tía Concha estaban las que habían ganado las habladurías del pueblo de los años anteriores. La Tina de Andrés, ¿sí? Acompañada de la Marta del Encho, que eran amigas inseparables. Que en paz descanse la Tina de Andrés, un personaje de la capital del mundo. Y estaban poniendo una mesa también. Y ya están poniendo, obviamente, abajo del protector de ventanas de la casa de la Tina, ¿sí? Y ahí acomodaban la sábana almidonada, que parecía lona tensada así sobre una estructura de acero, y ponían la mesa. Y empezaban a llenar las mesas de cosas. ¿Qué estaba sucediendo en esa exposición, como lo acabo de decir? Era el Día de Corpus, ¿sí? El Día de Corpus es una celebración, no es clase de catecismo, ¿eh? Voy a adentrarlos y nada más decirles de qué se trata. Es una celebración que trata de poner al centro del mundo, del universo y demás, la Eucaristía, que es el vino transformado en sangre y el pan transformado en cuerpo de Cristo. Hasta ahí voy a llegar. El caso es que la hostia, ¿sí? se paseaba en procesión por esos altares. Y las señoras de la iglesia, las más allegadas, eran las encargadas de decorar 4 altares. Y van a decir que tiene que ver la comida en esos altares. En el altar de la Concha, vamos atrás para adelante, ¿no? Porque estaba así. Imagínense, el de la Tina, luego estaba el de la Lucía, luego estaba el de la Leti de Tomás, y luego está el de la Concha. El de la Concha miraba de frente al de la Tina, para que lo ubiquemos así todo el escenario. Y por ahí había una procesión y pasaba el padre con todas las cantoras de la iglesia, bendito, bendito, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Santa María, Madre, rezando y demás, para adorar la Eucaristía. Lo importante era lo que había en esas mesas. Vamos a irnos detrás para adelante. La mesa de la Concha, ¿sí? La que estaba, de mi tía Concha, la que estaban decorando ahí, tenía muchas flores, muchas velas y tenía también una cruz y tenía una virgen. Bueno, ese era el stand, bueno, el altar dedicado a los enfermos. Luego, el de las rosas tramposas, la Leti de Tomás, que decían que compraba las flores aquí en Hermosillo para que el altar se viera mejor, estaba dedicado a los pescadores. En el pueblo, una de las actividades más importantes es la pesca, ¿sí? Se pesca tilapia de agua dulce, ¿no? Y luego, el altar donde estaba, donde empezamos la historia, estaba dedicado a los ancianos, a los viejitos, a la salud de todos ellos. Y el primero era el que ganaba todos los años, al buen temporal. Y yo me acuerdo que aquel altar estaba lleno de sandías, uvas chiquitas, no eran uvas así como que eran cosas que se daban en el pueblo. Sandías, melones blancos, melones amarillos, poquitas uvas. Había unos tomatotes, unas charolas llenas de ejotes, o sea, de vainas así, que eran de frijol y de frijol yurimún, que es como un tipo de haba chiquitita, blanca, cremosa. Y había también unas espigas, porque en el pueblo se sembraba trigo, ¿sí? Y era un altar muy colorido, muy colorido. Como a las 6 de la tarde terminaban de armar todo porque iba a empezar la procesión y ya empezaba a llegar la gente, ¿sí? Yo lo había visto por mi totero antes, pues, ¿no? Empezaba a llegar la gente, empezaba a caminar por los altares previo a la procesión y veían aquella cantidad de flores y luego veían las velas, veían las decoraciones, pero el que más llamaba la atención era el que tenía la comida. Y ese año, la Tina de Andrés y la Marta Lencho volvió a ganar el mejor altar en las habladurías del pueblo porque a nadie le daban premio, ¿no? El caso no era un premio, era una procesión católica. Y yo siempre dije desde niño que ese altar ganaba por una sencilla razón. Tenía comida. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga! ¡La, la, 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 la!
Hay algo muy importante en las celebraciones religiosas que tienen siempre alguna cuestión que a lo mejor ellas mismas llaman paganas. Y en este caso es una cuestión como de mucha abundancia, ¿sí? Porque era un altar con comida, pues, ¿no? Y lo que más llamaba la atención era la comida. Y lo que más aplaudíamos como católicos era la comida. Y es que hay algo muy importante. La comida siempre va a estar presente en las celebraciones religiosas de las mayorías de las religiones del mundo. En actividades, en celebraciones, en eventos previos o posteriores al ritual religioso que se vaya a celebrar. Y el Día de Corpus, no solamente es una celebración que en San Pedro, la cueva capital del mundo, lleva de por medio la comida. No. Por ejemplo, en Oaxaca no se ponen altares como de ese tipo, pero ahí se sirven tamales, mariscos, moles y diferentes caldos, ¿sí? Como parte de la celebración de Corpus. En Chiapas se consumen mulitas de tamal, ¿sí? Que son mulitas en hojas de tamal que están cargadas como de dulce. No sé si han visto, a ver, tamarindos que están envueltos en un celofán y luego están envueltos en hojas de tamal. Y esa hoja, esas dulcecitos les dan formas de mulita, les ponen palitos, les ponen, bueno, los mismos tubitos así de hojas de tamal ya secos y forman unas mulitas y están rellenas de dulces. Esas, está Daniela aquí viéndome de cara a cara, ¿sí sabes cuáles son? Bueno, sí, más o menos. Es que Daniel tiene más vida por aquellos lados del país que yo, ¿no? Y la celebración de Corpus, hablando ya de las mulitas, en la Ciudad de México tiene también otro nombre, que es el Día de las Mulas, ¿sí? Y es porque, así como en San Pedro la Cueva, capital del mundo, se ponían los altares, en la Ciudad de México los habitantes de Texcoco bajaban con árboles, ramas, para cubrir el piso lleno de enlodado, porque allá sí llueve, para que pasara la procesión por encima de las ramas sin que se ensuciaran los pies. Y esas ramas las transportaban en mulitas. Entonces, por eso el Día de las Mulas, o de las mulitas, que es cuando venden mulitas así de hojas de maíz y a los niños los visten con trajes así como de manta y demás, los llevan a la iglesia, tiene que ver con ese rito. La cuestión aquí es que la comida es tan importante en nuestras vidas que no solamente se mete en nuestra mesa, se mete hasta en nuestras creencias. Échale queso. Lengua larga. Cuando iba y visitaba ese altar, porque yo me acuerdo que iba y veía a todos, porque pues como católico uno tenía que ir detrás de la procesión, para las canciones en bendito, bendito, bendito sea Dios, y luego pasarse al otro, ¿no? Y otra vez, hacer todo el ritual. Pero yo siempre, en el que más dedicaba mi atención, era en el que tenía la tina Andrés. ¿Y por qué? Hay un detalle que no les dije. La fruta estaba rebanada, ¿sí? Y la fruta que estaba en ese altar tenía un motivo, porque ya les dije, una para los enfermos, otra era para la lluvia, otra era para... Ese era para el buen temporal. Entonces, se daba gracias a través de ese altar repleto de comida, se daba gracias por las bendiciones de las cosechas, de los cultivos y de las cosechas, por consiguiente. Y obviamente se ponían las mejores frutas, de tal forma que había sandías que tenían un rojo que nunca he visto en mi vida. Había unos melones que parecía estaban casi, eran fruta citronada, así, fruta hecha citrón, de tanta azúcar, brillaban y tenían un color anaranjado intenso, ¿sí? Y esos melones al final los regalaban. Y yo me acuerdo que mi papá siempre se quedaba al final, aparte era amigo, mi papá era amigo, es amigo de todo el pueblo. Pero se quedaba para que le diera a la tina Andrés los melones y los llevamos a la casa. Y me acuerdo que nos llevamos a melón partido y nos daban otro. Al melón le sacábamos la semilla, las tirábamos a la basura, que es lo que todo el mundo suele hacer. Pero en una ocasión, yo estando en la preparatoria aquí en Hermosillo, una compañera nos invitó a su casa y abrió un melón. Y el melón estaba igualito que el de la tina Andrés. Y le dije, Vanessa, ¿puedo darle una mordida? Y va a ser agua de melón. Y le dije, ¿por qué? Porque se parece mucho al melón que cuando yo estaba en el pueblo. Le expliqué toda la historia. Y le saqué las semillas. Y cuando las iba a tirar a la basura, me dijo, no, 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 no.
Las semillas no se tiran a la basura. ¿Cómo? No, me dice. Con el melón vamos a hacer el agua de melón. Con las semillas vamos a hacer horchata de melón. En ese momento descubrí que una de las bebidas típicas del estado de Sonora es la horchata de melón. Quizá en el pueblo, Sonora es tan grande que puede ocupar 4, 5, 6 estados de la República Mexicana acomodados, bien acomodaditos. Entonces, su gastronomía es muy amplia. Y así como yo en el pueblo conozco unas cosas, desconozco muchas otras que se desarrollan en los 71 municipios restantes. Y me dio la receta y a partir de ese momento yo dejé de tirar las semillas de los melones y se las voy a compartir. Van a buscar un melón grande, entre más grande mejor porque va a tener más semillas. Van a abrir el melón a la mitad, le van a raspar toda la parte de la semilla donde está una pulpita que entrelaza y pega las semillas, ¿ok? Lo van a poner en un tazón y le van a agregar 2 litros de agua y una taza de arroz. Y lo van a dejar serenar toda la noche a la luz de... Decían las señoras que para que hubiera una buena horchata se debía hacer en luna llena, en un clima en el que no esté muy caliente, y poner en la palangana con agua y arroz afuera en el patio que le dé directo a la luz de la luna para que se serene y el arroz quede blando y delicioso para que se pueda triturar al día siguiente. Es una creencia. Punto y seguido. El agua la ponen en la palangana, 2 litros de agua, una taza de arroz sin enjuagar, ¿sí? Porque queremos el almidón completo, y todos los centros del melón. Lo dejan toda la noche en el refrigerador, ¿sí? Capaz que hace un frío de calor en donde viven, como aquí en Sonora, y germina para el día siguiente la semilla. Al día siguiente van a licuar la semilla, el agua, el arroz. Van a ponerle una lata de leche evaporada, ¿sí? Van a ponerle una raja de canela a la licuadora también para que se triture ahí. Y eso lo van a agregar en una jarra con azúcar al gusto, bastante hielo. Es una cosa deliciosa. Tip número 2. Pueden poner la canela a remojar junto con los 2 litros de agua, la taza de arroz, la rajita de canela me refiero, una, y los dentros del melón durante toda la noche y licuarlo todo junto. O pueden poner la raja de canela ya que esté todo reposado y durante la noche a licuarlo junto en la licuadora, ¿ok? Bueno, esa es una bebida que yo siempre enlazo. Uno va creando lazos e historias con la comida conforme va pasando por esta vida, ¿no? O sea, sería muy triste que nuestra relación con la comida se quede en una vivencia de la niñez. Importante es y más valioso es cuando una vivencia gastronómica de la niñez la podemos enlazar con una de nuestra juventud y luego llevarla a nuestra vida adulta con mayor madurez. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!